Bueno, pues nada, a pesar de que un crédito puede ser gastado para un fin concreto, pues bueno, en función de la ejecución del presupuesto a lo largo del año, pues pueden surgir otras necesidades, que sobre dinero de un lado, haga falta en otro, y para eso tenemos las modificaciones de los créditos iniciales. Dice aquí que la cuantía y finalidad solo podrán ser modificadas durante el ejercicio dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes. Tenemos 5 tipos de modificaciones. Esto toda la gente utiliza la fórmula TGACI, que es la inicial de cada una de ellas. Transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos e incorporaciones. Una típica pregunta que nos pudiera salir sería, bueno, pues que nos dé la definición de una y nos diga a qué corresponde de estas 5. Entonces, es posible que nos pudieran nombrar el número del artículo. Entonces, considero que, bueno, pues no está de más aprenderse que esto viene en el 52, 53, 54, 55 y 58. ¿Vale? Bien, pues la primera de todas, las transferencias de crédito, nos dice la definición que son traspasos de dotaciones entre créditos. Definición muy sencillita que, bueno, tenemos que conocer. Igualmente, pues ya sabemos lo que es una transferencia, ¿no? Pasar dinero de un crédito a otro. En este caso va a haber unas restricciones, pero antes de entrar en ellas tenemos que volver a recordar el nivel de especificación de los créditos. Vamos a poner aquí un crédito, el típico que siempre nos ponen, ¿vale? Bueno, pues tenemos la sección, el servicio, vamos a llamarlo el programa, pero ya sabéis aquí que va área de gasto, política de gasto, grupo de programas, programa. Y aquí capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Bueno, pues este está especificado a nivel de concepto, ¿verdad? Y los niveles mínimos de especificación lo vamos a recordar. Si era el capítulo 1 va por artículo, si es el capítulo 2 va por artículo también, y el de inversiones reales, que es el 6, directamente por capítulo. El resto, como el 482, va por concepto. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ver que para que se considere una transferencia de crédito lo que tenemos que hacer es romper el nivel de vinculación. Si no rompemos el nivel de vinculación, no hace falta solicitar esta transferencia de crédito, puesto que el ministro competente será el encargado de aprobarla. Vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro. A ver, el 231, que eran dietas, pues imaginemos que nos sobra dinero de dietas y lo necesitamos para, creo que era así, dietas y era locomoción, era el 1, ¿vale? Locomoción. Y tenemos que pasar de dietas a locomoción. ¿Es posible? Pues sí, porque estamos dentro del mismo artículo 23 y no nos hemos salido de él, por lo cual puedo, sin necesidad de solicitar la transferencia, porque al no romper el nivel de especificación no necesitamos realizarla, el ministro será el competente, como ya he dicho. Sin embargo, si por ejemplo quisiéramos pasar de dietas al artículo 48, podemos. Bueno, vamos de artículo a artículo, sí, pero nos estamos saliendo del artículo 23. En este caso, ya sí sería una transferencia de crédito.
¿vale? Pero si lo movemos dentro del nivel de especificación, no lo consideraremos transferencia de crédito. Eso que quede muy claro para saber lo que podemos y no podemos hacer sin tener que solicitar esta transferencia de crédito. Muy bien, pues ahora, aparte de ya tener todo esto comprendido, nos vienen una serie de restricciones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las dos primeras, porque la C y la D me dan un poco más igual. Vamos a centrarnos en la A y la B. Y la A nos dice, ahora lo traduzco, no podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni de créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a borrar esto. Y recordemos que teníamos operaciones no financieras, donde estaban las transferencias corrientes y las transferencias de capital. Y luego teníamos las operaciones financieras, ¿verdad? Aquí teníamos del 1 al 4. Un momentito. Del 1 al 4. El 5 era el fondo de contingencia. Y del 6 al 7 las de capital. Y aquí teníamos las financieras que iban del 8 al 9. ¿Qué nos quiere decir este apartado A? Pues que no podemos de financieras transferir a no financieras, ya sean de corrientes o sean de capital. Esto no se puede realizar. Pero tampoco podremos pasar de capital a corrientes. Es decir, que hacia arriba prohibido y hacia arriba por aquí también prohibido. Sin embargo, como no dice lo contrario, respecto al orden inverso, se entiende que sí que podemos pasar. Vamos a borrar un poco, ahí está. Y sin embargo, sí podremos pasar de corriente a capital y de corriente a financiera, así como de capital a financiera. Por lo cual, para abajo todo lo que puedas, sí, y para arriba nada, cero. Ojo, estamos hablando de los nombres de esos grupos de capítulos, ¿vale? Por ejemplo, del 6 al 7 se puede sin problema y del 7 al 6 también. Estamos hablando de ese grupo de capítulos. De pasar del 6 al 8, por ejemplo, sí, pero del 8 al 6 no, etcétera. ¿Vale? Creo que bueno, que se ha entendido bien. Y vamos ahora a continuar con el apartado B. El apartado B es mucho más sencillo. Nos dice directamente que no podrán realizarse entre créditos esas transferencias si son distintas secciones presupuestarias. Es decir, la sección en nuestro caso que es el Ministerio del Interior, pues si vamos a pasar a otro ministerio, pues no se podría. ¿Vale? No podemos salirnos de la sección. Muy bien, pues ahora tenemos una excepción a estas restricciones. Y estas 4 restricciones, la C y la D ni las hemos leído, pero no pasa nada, lo importante son la A y la B. Nos dice que las restricciones anteriores, esas 4, no van a afectar a las transferencias que hayan que realizarse por una reorganización administrativa, un traspaso de competencia a las comunidades autónomas, las que tengan que ver con convenios o acuerdos de colaboración entre ministerios, las que sean órganos del Estado con secciones diferenciadas en el presupuesto del Estado u organismos autónomos. Y tampoco afectarán a las que tengan que ver con el patrimonio histórico español. Perfecto, pues nada, y ya por último, pues nos dice que en ningún caso las transferencias pueden crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar las ya existentes, salvo que en la propia ley de subvenciones así lo contemple. ¿Vale? Esta apartado 3 ya un poco más para nota, pero nos vamos a quedar con eso, en resumen, con el concepto, con las 2 limitaciones que tenemos, cómo podemos mover el crédito
sin salirnos del nivel de especificación sin ningún tipo de problema, y ya si tenemos que saltarnos el nivel de especificación, ya entonces solicitamos la transferencia de crédito, que por cierto todavía no hemos visto los documentos contables, pero se haría con un documento contable MC, ¿vale? En modificación de crédito. Ya lo repasaremos luego cuando lleguemos a los documentos. Luego tenemos estas restricciones que hay ahí, son 4, las dos importantes, las dos primeras. Y las restricciones no afectan a todo eso que nos dice ahí, ¿de acuerdo? Lo del cambio de sección, este apartado B, también hay otra forma de saltárselo, que es si lo autoriza el gobierno, ¿vale? Si lo autoriza el gobierno, sí que se podría cambiar de sección. Sería a propuesta del Ministerio de Hacienda y a iniciativa de los ministerios interesados, bla, bla, bla. Y bueno, creo que con esa información para nuestra posición vamos más que sobrados. Luego en la plataforma de test podéis hacer algún test sobre este tema solamente y ya veréis cómo saldrán algunos ejemplos de transferencias que pueden realizarse, otras que no, y bueno, practicáis un poco por ahí, ¿vale? Bien, pues las generaciones de crédito son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o que hayan sido superiores a los contemplados inicialmente. Aquí vienen causas que pueden dar lugar a generaciones de crédito. Tienen que estar realizados en el propio ejercicio y a consecuencia de lo siguiente: bien por aportaciones del Estado, por ventas de bienes, por prestación de servicios, por enajenaciones de inmovilizado, por reembolsos de préstamos, por ingresos legalmente afectados. Ya sabéis que para afectar un impuesto, por ejemplo, tenía que ser mediante ley, pues por eso dice legalmente afectados. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente, y cualquiera de estas situaciones pueden dar lugar a que haya un excedente de ingresos y se pueden generar créditos nuevos sin necesidad de cogerlo de otro lado, como sucedía en las transferencias de crédito. Bien, pues por defecto dice que la generación de ese crédito nuevo solo puede realizarse cuando se haya efectuado el ingreso que la justifique. Es decir, hasta que no se cobre no se puede generar ese crédito. Pero dice que en el caso de organismos autónomos y la seguridad social basta con el reconocimiento del derecho correspondiente. Y además siempre que el ingreso se vaya a realizar en este mismo ejercicio. El punto 4 dice que cuando los ingresos provengan de una venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio. Es decir, que se aplica a lo mismo. Vamos a imaginar que, bueno, se vende una flota de coches, por ejemplo, que sería una venta de bienes, pues se efectúa en aquellos créditos a ese mismo capítulo, ¿no? Ese mismo crédito concretamente. Esto, si os acordáis, era el capítulo 2, que se especificaba mínimamente a nivel de artículo. Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente también podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. El inmovilizado es todo aquello que necesita la empresa, como edificios, oficinas, vehículos, etcétera, pero que no están pensados para vender de forma inmediata. Pero en ese caso, cuando se venda algo así,
pues la generación del crédito se destina a algo de la misma naturaleza. Lo mismo pasa con los ingresos procedentes de reembolso de préstamos, pues para nuevos préstamos. Y esto sí que lo he visto preguntar también. Dice que a modo excepcional pueden generar crédito en el presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues bueno, en el último trimestre han habido ese exceso de ingresos que pueden dar lugar a generar crédito nuevo, pero no ha dado tiempo porque ha finalizado el año natural y el año fiscal, ¿no? Entonces, con carácter excepcional, se pueden generar créditos de esos ingresos que se han realizado en el último trimestre del año anterior. Bueno, y en cuanto a la competencia, un poco de su aprobación, ¿no? Pues la letra B, C y E, como el Banco Central Europeo, corresponde al ministro de Hacienda. Y el resto, pues al ministro al cual esté acogido ese crédito presupuestario. Si es el Ministerio del Interior, pues será el ministro del Interior. Pero el resto de letras, como la A, la D y la F, serían competencia del ministro en cuestión, ¿vale? B, C y E, el ministro de Hacienda. Una última cosa, por si nos preguntaran, por el concepto en vez de por la letra del apartado y nos preguntaran por el competente, pues podemos utilizar también las iniciales A, V, E, R y I, componiendo la palabra averí, con dos i's, y aquí ponemos las letras A, B, C, D, E, F. Por lo cual, si nos preguntan por por ventas de bienes o servicios, pues sabemos que es el ministro de Hacienda. Si nos preguntan por enajenaciones, ministro de Hacienda. Ingresos legalmente afectados, pues también ministro de Hacienda. Y el resto, pues el ministro competente. Podemos llegar a confundir a lo mejor las dos IES, pero bueno, tampoco creo que sean tan malos como para preguntar por ahí. Así que con esta formulita, este cuadradito, con esta formulita tenemos la respuesta a casi todo lo que nos puedan preguntar, ya sea si nos preguntan por la letra o bien más probable es que nos pregunten por el concepto. Entonces pintamos la formulita rápidamente en el examen y respondemos lo correspondiente. Ahora sí vamos con las ampliaciones de crédito o créditos ampliables. Bueno, este artículo es largo, pero nosotros lo vamos a resumir muchísimo. Las ampliaciones son modificaciones al alza que se hacen de los créditos presupuestarios. Otra premisa es que no puede ampliarse lo que se haya minorado anteriormente. Y bueno, se van a utilizar cuando sea necesario para ampliar créditos relativos a la seguridad social, jubilaciones y deuda pública. Todo esto se va a financiar mayoritariamente y como norma general por el fondo de contingencia que hemos visto antes, ese capítulo 5. ¿Vale? Ya sabéis, del 2%, de las operaciones no financieras, etcétera. Pero también nos deja abierta la posibilidad a financiar estas ampliaciones con otros fondos no financieros. Es decir, con los capítulos del 1 al 7. Pero como os digo, lo normal va a ser utilizar el fondo de contingencia del capítulo 5. La competencia de las ampliaciones corresponde al ministro de Hacienda, salvo en materia de seguridad social, que puede ser el director general de la seguridad social, pero por defecto también nos aprendemos ministro de Hacienda.
Luego veremos también las incorporaciones de crédito, que también competen al Ministerio de Hacienda. Entonces, desde ya pues nos podemos aprender que si la modificación presupuestaria empieza por A o empieza por I, van a ser competencia completa del ministro de Hacienda. Y creo que de la ampliación de créditos ya está, porque como veis es un artículo más largo, que lo importante pues ya lo tenemos ahí sintetizado. Hay una cosa más, en cuanto al fondo de contingencia, sirve para financiar todas las modificaciones de crédito que hay. Ya sabemos que hay 5, ¿no? TGACI, que vimos, transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios e incorporaciones de crédito. Pues la 1 y la 2 no, ¿vale? Es decir, el fondo de contingencia nunca va a financiar ni transferencias ni generaciones de crédito. Sin embargo, sí van a poder financiar el 3, 4 y 5, que serían pues esos créditos, esas ampliaciones de créditos, los créditos extrapresupuestarios y las incorporaciones. Vale, ahora sí nos vamos a los créditos extraordinarios. Bien, en estos créditos extraordinarios y suplementos lo que vamos a hacer en primer lugar es diferenciar el crédito extraordinario completo y lo que es un suplemento de crédito. Cuando necesitamos todo el dinero porque no existe el crédito, pues se va a elaborar este crédito extraordinario. Ahora bien, si tenemos el crédito pero no tenemos la cantidad suficiente en ese crédito y necesitamos incorporarlo de otro lado, es lo que se llama un suplemento del crédito, ¿vale? Para completar ese crédito que ya tenemos y es insuficiente. Primera diferencia. Ahora, en este artículo lo que ocurre también es que es muy largo. Además tiene muchas competencias en función de si es un organismo autónomo, si es la Seguridad Social o es la AGE. Nosotros nos vamos a centrar en la AGE y lo vamos a sintetizar de la misma manera que hemos hecho con las ampliaciones de crédito anteriores. Y bueno, dice, cuando haya que realizarse con cargo al presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no sea ampliable y además no haya sido posible hacerlo a través de ninguna otra modificación presupuestaria, debe tramitarse un crédito extraordinario, es decir, o suplementario en caso de que lo tengamos pero no sea suficiente. Es decir, que es el último recurso que se utiliza. Importante, si el crédito es no financiero o si el crédito es financiero. Bien, pues si es no financiero, se va a financiar con el fondo de contingencia, con ese capítulo 5 en primer lugar. Pero también nos da la posibilidad de otros no financieros, es decir, del 1 al 7. ¿De acuerdo? Así que con el fondo de contingencia o otras operaciones no financieras. Muy bien. Ahora bien, si la necesidad surge en operaciones financieras, es decir, es en un crédito del 8 o 9, no se va a financiar con el 8 o 9. En primer lugar, se va a financiar con deuda pública y como segunda opción, con baja en otros créditos de la misma naturaleza. Y ahora sí, 8 o 9, ¿vale? Competencias. Y aquí os aconsejo lo siguiente. Como veis, va a estar, una propuesta del Ministerio de Hacienda, bla, bla, bla. Al final las Cortes van a tener 3 situaciones en las que son competentes. Así que nos vamos a ir directamente
a el Consejo de Ministros, que solo tiene una competencia, y nos vamos a aprender que va a autorizar el Consejo de Ministros los créditos extraordinarios y también los suplementos para atender obligaciones del ejercicio corriente o ejercicios anteriores si se hubiera anulado el crédito y cuando haya sido financiado por el fondo de contingencia, es decir, ejercicio corriente o anterior más crédito anulado más fondo de contingencia. Si se reúnen todas estas tres características, compete al Consejo de Ministros. Y si no, pues será las Cortes. ¿De acuerdo? Pues de esta manera lo tenemos bastante sintetizado. Luego, como veis, el artículo 57 nos habla de lo mismo para cuando sean en órganos autónomos, que no vamos a entrar porque ya hay porcentajes, cantidades y no nos interesa. Y también en la seguridad social el artículo 57. Tampoco vamos a entrar en ello. Y nos vamos ya por último a las incorporaciones de crédito, que es la última modificación presupuestaria que vamos a ver. Bueno, pues las incorporaciones básicamente va a ser cuando sobra dinero de un crédito del año anterior y se quiere incorporar a este año. Y aquí nos lo especifica, se podrá incorporar crédito de un ejercicio, los remanentes del crédito del ejercicio anterior. ¿En qué casos? Tenemos 4 casos en los que se puede hacer la incorporación de crédito. Cuando lo disponga una norma de rango legal. El ejemplo más claro que tenemos es los presupuestos generales. Ahí suele venir cuando el remanente que ha ido sobrando y se va a incorporar al ejercicio siguiente. Ya tenemos ahí una norma con rango legal que lo indique. En las generaciones de crédito del apartado A y apartado E. ¿Os acordáis, verdad? A, B, C, D, E, F. Y era A, B, D. Por lo que sería A y E, aportaciones del Estado y ingresos legalmente afectados. ¿Vale? Estas dos serían la letra B de este artículo 58. Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. Esas retenciones también, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley. Y esta, que la considero importante, dice los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos que hayan sido concedidos mediante una norma con rango de ley en el último mes del ejercicio anterior. Y ojo con este plazo, por eso la marco como importante, porque en las generaciones de crédito, que es la segunda modificación presupuestaria que hemos visto, dice que puede utilizarse cuando se generan ingresos en el último trimestre del año anterior, ¿vale? Último trimestre era de forma excepcional. Así que no me confundáis los 3 meses, esto de las generaciones de crédito, con esta causa por la que se puede incorporar el crédito, ¿vale? Que sería en el último mes. Bueno, ¿y con qué dinero se va a financiar? Pues igual que antes, con el fondo de contingencia o bien con operaciones no financieras, así que con el capítulo 5 o con el capítulo del 1 al 7 de operaciones no financieras. ¿Y a quién va a competirle? ¿A quién le competen las incorporaciones de crédito? Pues al ministro de Hacienda, porque ya vimos que lo que empezaba por A o empezaba por I compete al ministro de Hacienda. Ampliaciones e incorporaciones de crédito. Pues nada, con todo esto ya hemos visto
las 5 modificaciones presupuestarias. Ahora vamos a bajar hasta el artículo 73, donde vamos a ver las fases del procedimiento de la gestión de gastos y estos documentos administrativos que son bastante importantes. Muy bien, pues aquí tenemos ahora las fases del procedimiento. A esta fase yo le añadiría una fase inicial que podemos llamar fase 0, que sería la retención del crédito. ¿Vale? Esto va asociado a unos documentos contables que ahora veremos. Primero vamos a ver la definición de aprobación, compromiso y reconocimiento. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo con todas las fases completas. Se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Importante, la aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, pero sin que implique todavía una relación con un tercero ajeno a la hacienda o pública o seguridad social. Ahora cuando lo veáis vais a entenderlo mucho mejor. El ejemplo, ¿vale? Con el ejemplo va a quedar muy claro. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable. Aquí ya tenemos un importe cierto y además tenemos una relevancia jurídica con terceros, porque ya se le otorga el derecho a ese tercero a cobrar, ¿no? Existe ese compromiso. Y por último, el reconocimiento de la obligación es reconocer esa deuda con ese proveedor. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra Hacienda o Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido. ¿Vale? Aprobado y comprometido. No quiero poner todavía letras porque nos vamos a liar. Y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Después del reconocimiento viene la ordenación del pago y luego el pago material. Muy bien. Documentos contables. Vamos a lo importante. Esas tres definiciones son importantes también, ¿eh? La aprobación del gasto se hace con un documento contable A. El compromiso de gasto con un documento contable D. Y el reconocimiento de la obligación con un documento contable OK. Así como la retención de crédito que hemos hablado antes sería un documento RC. Y bueno, antes de poner este ejemplo, acordaros de las modificaciones presupuestarias que hemos visto. Esas modificaciones de crédito se hacen con el documento MC, ¿vale? Que ya lo nombramos en su momento, pero lo quiero recordar aquí para que tengáis el listado de todos los documentos contables más utilizados. Bien, vamos a suponer que tenemos que instalar un ascensor nuevo en un edificio público. Esto estaría vinculado a la ley de contratos, órgano de contratación, etcétera, etcétera, pero que no vamos a entrar en eso y solo nos vamos a centrar en la parte presupuestaria. Bien, vamos al capítulo 6, que tenemos inversiones reales. El artículo 62, dentro de ese capítulo 6, se llama inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, ¿vale? Inversión nueva relacionada con la prestación de los servicios. Perfecto, vamos a suponer que en el artículo 62 tenemos un presupuesto, no sé, me lo voy a inventar, de 20 millones para todo el año. Pues lo primero que tenemos que hacer es una retención del crédito. Tenemos que hacer un documento RC
Con lo que estimemos, más o menos, haciendo unas consultas y tal, pues podemos prever que nos vamos a gastar unos 500.000 euros. Pues hacemos el documento RC de 500.000. Esto lo que hace es que aquí ahora vaya a quedar 19 millones y medio en ese artículo y 500.000 en nuestra reserva de crédito. Perfecto. Ahora vamos ya a visitar el mercado, pedir presupuestos y bueno, vemos que los presupuestos pueden rondar de 300 a 400.000. Pues vamos a hacer una aprobación del gasto, documento A, de 400.000 porque es lo máximo que vemos que nos vamos a gastar. ¿Qué cabría hacer ahora? Pues deberíamos liberar los 100 que nos quedan en la retención de crédito, porque lo tenemos ahora mismo reservado, no se puede utilizar para otra cosa. Entonces existen los documentos negativos. Podemos hacer una retención de crédito negativa que se señala de esta manera, RC contra barra de 500.000, perdón, de 100.000, que es lo que nos ha sobrado. Ya habría aquí 19.600.000 y nosotros tendríamos aprobado ya, reservado y aprobado 400.000, ¿vale? Pues nada, ahora vamos a ver todos esos presupuestos. No solo vamos a tener en cuenta el precio, podemos tener en cuenta una pluralidad de criterios, como nos dice la ley de contratos, donde veamos la procedencia de los materiales, que sean de primera calidad, el tiempo del montaje, otras bonificaciones que pueda tener la empresa por, no sé, contratar mujeres, en fin, lo que se os pueda ocurrir que implique no tener en cuenta solo el precio más bajo. Pues vamos a suponer que nos quedamos con uno de esos 3 presupuestos últimos que hemos pedido y nos dice que nos va a costar finalmente 350.000. Pues tenemos que hacer un documento D, documento contable D, que ya tenemos el precio y vamos a llamar proveedor, ¿vale? Ya tenemos el compromiso. La palabra clave de la D es el compromiso, porque ya tenemos, como dice aquí, un importe determinado o determinable y tenemos un compromiso, una relevancia jurídica con terceros. Ya si nos presta correctamente el servicio, pues estaremos endeudados con él y tendremos ese crédito que abonarle a la factura que nos presente. Bueno, pues se hace en este caso ahora, como nos sobran 50.000 euros, pues ¿qué tendríamos que hacer? Un documento A negativo de 50.000 que nos sobran. Y estos 50.000 volverían a la retención de crédito, por lo cual tendríamos que hacer otro RC negativo de 50.000 para que vuelva a ese importe, ¿vale? A ese artículo, a ese crédito presupuestario. De esa forma lo liberamos y se puede utilizar para otras cosas o para otras reservas de crédito, para otras obras o lo que sea. Muy bien, pues ya por último vamos a ejecutar la obra, el ascensor. Vamos a imaginar que pudieron utilizar parte de la infraestructura de un ascensor que había antes o lo que fuera, que al final ha abaratado el servicio y vamos a poner que nos cueste 325.000. Muy bien, pues tenemos que hacer el documento OK para pagar esta factura. Aquí ya es donde se aporta la factura por parte del proveedor de 325.000 euros. Hacemos el documento OK de 325. ¿Qué vuelve a pasar? Que nos sobran 25 con respecto al compromiso. Por lo cual tenemos que hacer un D negativo de 25.000 que se van a ir a la aprobación del gasto. Tendremos que hacer otra negativa de 25.000, perdón, en la A de 25, que van a ir a la retención de crédito
otra vez y tendremos que volver a hacer retención de crédito de 25. Y todo va a volver escalonadamente hacia arriba. Se ha entendido el concepto, ¿verdad? Bueno, pues después de esta emisión de factura, se reconoce la obligación del pago, por lo cual, ¿qué es lo que viene luego? Pues esa ordenación del pago al órgano que le competa y finalmente el pago material al proveedor. Y ahí finalizaría todo el procedimiento de la gestión de un gasto visto desde el punto de vista presupuestario, ¿vale? Y en lo que más hemos profundizado, como habéis visto, ha sido en la retención de crédito, aprobación, compromiso y reconocimiento. Ahora vamos a ver un poco la ordenación del pago aquí en este artículo 75. Y bueno, la primera cosa importante es que bajo la supervisión del ministro de Economía compete al director general del Tesoro y Política Financiera las funciones de ordenador general de pagos del Estado, ¿vale? El principal ordenador de pagos es el director general del Tesoro. Para la Seguridad Social será el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene su propio ordenador general de pagos para la Seguridad Social. Y el 3, este apartado 3 nos da pie a los dos artículos siguientes. Dice que las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor, es decir, de ese proveedor del ascensor que hemos visto en el ejemplo, que figura en la propuesta de pago. Si bien, por orden ministerial del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de habilitaciones, cajas pagadoras o depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad a la ley tal. Vamos a ver luego que hay dos sistemas para agilizar un poco todo esto, que son el anticipo de caja fija, que viene en el artículo 78, y el 79, esos pagos a justificar. Además, cada uno de ellos tiene su propio Real Decreto de funcionamiento, de los que voy a nombrar algunos detalles y poco más, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver dos sistemas que se utilizan para ahorrar tiempo en todos estos trámites y que todo sea de manera más sencilla. El primero es el anticipo de caja o anticipo de caja fija y el segundo se llama pagos a justificar. Artículo 78 y artículo 79 respectivamente. Pero es que de estos dos artículos, de aquí nos vamos a quedar solamente a lo mejor con la definición, porque como podéis ver, tanto el 78 como el 79 están desarrollados por dos reales decretos, que tampoco los vamos a ver enteros, obviamente, pero sí vamos a comentar dos o tres cositas importantes de cada uno de estos sistemas de pago. En primer lugar, este anticipo de caja fija, lo más importante es esto de aquí. Dice que se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondo de carácter extra presupuestario, es decir, lo que no figure previamente en un presupuesto ya cerrado, es extra presupuestario, y permanente, que se realicen apagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes, bienes y servicios del presupuesto del año, es decir, al capítulo número 2. Son extrapresupuestarios, permanentes, para atención inmediata del capítulo 2, por lo tanto se entienden gastos periódicos o gastos repetitivos. Y ya si nos vamos un poco al Real Decreto 725/89, que es el que regula este sistema de pago, pues nos vamos a encontrar varias cositas importantes. Digamos que cada año el órgano hace una reserva, digamos una retención del crédito de máximo el 7% del capítulo 2, no de todo el presupuesto del órgano, sino del capítulo 2. Y esta reserva es lo que luego se va a ir gastando
en esos conceptos extrapresupuestarios, permanentes, etcétera. También nos va a fijar unos límites cuantitativos que son los siguientes. Hasta 600 euros se tiene que hacer siempre por caja fija. ¿Vale? Luego tenemos de 600 hasta 5.000 euros, que es opcional. Se puede aplicar la caja fija o bien imputarlo directamente al crédito presupuestario correspondiente del capítulo 2. Y por último, tenemos los gastos de más de 5.000 euros, que en principio nos dice que no se puede usar la caja fija. Pero hay un salvo muy importante. Y ese salvo incluye pues gastos de teléfono, gastos de luz, combustible, las indemnizaciones por razón del servicio, que ya sabemos lo que es. Pues eso sí que se puede aplicar la caja fija, pero para todo lo demás que supere 5.000 euros, pues no. Así que tenemos que aprendernos de aquí ya un par de cositas importantes. Máximo una reserva del 7% del capítulo 2 y estas tres cantidades. Hasta 600 siempre caja fija, de 600 a 5.000 opcional y más de 5.000 no, excepto esas cositas que pone por ahí. Luego hay ciertos organismos que pueden tener un límite, en vez de un 7%, pues lo pueden tener superior, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en tanto detalle. Como veis por aquí, pues aunque la norma dice un 7%, pues este puede llegar al 14%, este puede llegar al 10%, ¿vale? Hay algunas excepciones por ahí. Los importes vienen recogidos en el Real Decreto y también, bueno, pues digamos que hay un órgano que es el encargado de gestionar la caja fija. Puede ser el cajero pagador y el jefe del servicio. ¿Vale? Son dos órganos que la gestionan. Y bueno, dos cosas más así importantes por resaltar es que en el sistema de anticipo de caja fija no se puede fraccionar el pago, ¿vale? Vamos a poner por aquí también, no fraccionar. Y el único documento que se utiliza es el ADOK, ¿vale? Esto es un solo documento que contiene pues la aprobación, el compromiso y el reconocimiento de la obligación en un solo documento. Los documentos que se pueden mezclar son el ADOK y también se puede mezclar el A con el D solamente. ¿Vale? Si ya se ha simplificado en todo el trámite la contratación que se vaya a hacer, pues se hace directamente un AD. Pero ya os digo, solamente en el anticipo de caja fija se puede utilizar el ADOK. Ya después trimestralmente pues se presenta un informe del estado de la cuenta y bueno, ya sería ya ir profundizando más y más y más, pero no nos interesa. Vamos a ir ahora directamente a pagos a justificar. Y bueno, luego tenemos este otro sistema de pago regulado en el Real Decreto 640/87 que difiere del anterior en que, bueno, en el de caja fija primero se justifica el gasto y luego se ordena el pago. Y en el caso de los pagos a justificar vamos a ver que primero se ordena el pago y luego se justifica. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues de una forma excepcional, cuando no pueda justificarse o aportarse la documentación que necesitemos. Por ejemplo, este sistema es bien aplicable al conocido crédito presupuestario 1605-133A 482. Es el capítulo 4, no estamos en el capítulo 2, así que podemos utilizar el pago a justificar. Además, este crédito, que son ayudas a la excarcelación, pues si por ejemplo tenemos que pagar
a un interno que sale en libertad el billete del autobús o el taxi hasta la ciudad, pues lo haremos por el 482. No puede estar presupuestado ni contemplado en un crédito porque no sabemos que esa persona va a salir ese día en libertad. Entonces se imputa el crédito 482 y se hace mediante pagos a justificar. Y se le da el dinero, se ordena el pago, se le da el dinero y después se justifica pues con el recibo, la factura o lo que se necesite, lo que nos pidan. Y bueno, hay unos plazos para justificar el gasto. Si es en el ámbito nacional, será un plazo de 3 meses, prorrogable por otros 3 meses más. Y si hablamos de ámbito internacional, el plazo va a ser de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses más. Este plazo empieza a contar desde el libramiento de fondos, por si acaso os lo preguntáis. Luego hay otro plazo que es para comprobar la documentación que esté justificada correctamente, que es de 2 meses desde la aportación de esos documentos justificativos al órgano que lo tenga que comprobar. Y en este caso se puede utilizar tanto el OK como el ADOK. Son los dos documentos contables válidos. El ejemplo más claro que os he puesto es esa ayuda a la excarcelación del crédito 482. Y las dos principales diferencias, pues lo que os he dicho, que al revés que en el anticipo de caja fija, en este sistema primero se ordena el pago y luego se justifica documentalmente, ¿vale? Y otra diferencia es que este sistema, el de pagos a justificar, sí está dentro de los pagos presupuestarios. El anticipo de caja fija hablábamos de extra presupuestario, ¿de acuerdo? Muy bien, pues creo que poco más. Ahí tenéis de todas formas los reales decretos por quien quiera profundizar un poco más. Ahí lo tiene para consultarlo. En el 119 apartado 2 viene esta definición de contabilidad del sector público estatal y a mí me parece bastante interesante y la he visto ya preguntar también en algunos test. Dice que esta contabilidad del sector público estatal se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria, cuyo objeto es mostrar a través de estados e informes la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo. Pues nada, eso lo leéis 2 o 3 veces y se os queda. Esto lo voy a detallar luego de otra forma y vamos a ver los fines de la contabilidad del sector público estatal. Son bastante obvias, pero vamos a echarle una leída. Va a mostrar la ejecución de los presupuestos, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios, bla 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 bla. Poner de manifiesto la composición y la situación del patrimonio, así como sus variaciones, y determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial. También va a suministrar información para la determinación de los costes de los servicios, proporcionar información para la elaboración de cuentas, estados, documentos que hayan que rendirse o remitirse al Tribunal de Cuentas y demás órganos de control. Luego veremos también esto abajo. Suministrar información para la elaboración de las cuentas económicas, sociedades no financieras públicas, instituciones financieras públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad, financiero, economía, eficiencia, eficacia. ¿Vale? Todo es suministrar información, proporcionar información y nada, es todo pues bastante obvio, ¿no? Posibilitar el análisis de los efectos económicos, una información económica y financiera útil para tomar decisiones, para otros destinatarios, en fin, un poco qué tipo de información es la que proporciona esta contabilidad del sector público estatal. Ya está, no tiene más. Simplemente leerla
por si acaso cae algo, pues que por lo menos os suene. Bien. Yo el 121 me lo saltaría y me iré directamente al 122, porque estos principios contables públicos son bastante preguntables y son sencillitos de aprenderse. Cuando lo hayáis leído varias veces, pues estas letritas de la A hasta la F os van a sonar y no os van a pillar. Dice que salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Es decir, cuando se hace un presupuesto, pues se presume que el órgano va a estar funcionando perfectamente durante todo el año siguiente. Por eso se va a tener en cuenta en el presupuesto, etcétera, etcétera. Y salvo prueba en contrario, pues quiere decir que esa unidad, ese órgano, pues vaya a cerrar o vaya a ser trasladado o transferido a otra administración, etcétera. Así que siempre se va a presumir que continúa su actividad, salvo prueba en contrario. Esto también, cuando lo leáis 3 veces, se os va a quedar. El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos, ingresos debe realizarse desde el punto de vista económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. Esta frasecita es la que intentan cambiar en los tipos test, la del medio, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria. ¿Vale? Cuidado con esa, que es la más larga. No se variarán los criterios contables de un ejercicio a otro. Os lo aprendéis tal cual. Lo más común de este tipo de preguntas es que os pongan 4 apartados, 4 letras, y os cambien, por ejemplo, os pregunten por la incorrecta y os quiten el no. ¿Vale? Entonces ya las lees y dices, uy, esta es la que me resulta rara, esa es la incorrecta. ¿Vale? Ya haremos prácticas y test con todo esto. Hay que mantener un cierto grado de precaución en los juicios de los que se deriven estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren. Es decir, en otras palabras, ser realistas con los ingresos y gastos que va a tener para elaborar el presupuesto, porque si estimamos más ingresos de lo que realmente luego va a ser, pues ya estamos sobrevalorando, y si tenemos más gastos, pues estaríamos minusvalorando. El apartado E nos dice que no podrán compensarse las partidas de activo y pasivo, no podrán compensarse, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales. Así que se valorarán separadamente. Esto, muy resumidamente, quiere decir que a mí me deben 1000, tengo que ingresar 1000 y yo tengo que gastar 500, pues no voy a decir, bueno, pues al final tengo una partida de 500. No, hay que poner el activo, hay que poner el pasivo, ¿vale? Todo de forma separada, para que se vea de dónde viene cada cosa y cada resultado. Y la que suele chocar cuando se lee es la letra F, que dice que la aplicación de estos principios deberá estar presidida por la consideración de la importancia relativa, llamémosla importancia relativa. O sea, que se va a aplicar todo estrictamente, no, sino que se va a dar una importancia relativa a los mismos principios de los que hemos hablado anteriormente, siempre que no se vulnere una norma de obligado cumplimiento, pero hay cierta flexibilidad, ¿vale? Y se llama principio de importancia relativa. Nos dice también que los elementos de las cuentas anuales figurarán de acuerdo con los criterios y normas del Plan General de Contabilidad Pública. Bueno, esto quiero que sepáis que se conoce como PGCP, y la orden que lo regula es una orden ministerial de Economía y Hacienda 1037/2010 del 13 de abril, ¿vale? Por si queréis también apuntarlo. Esto me parece importante conocerlo, porque es
la orden ministerial que regula el Plan General de Contabilidad Pública actual. Muy bien, otro principio es que en caso de que haya un conflicto entre los principios anteriores, va a prevalecer el que mejor conduzca a las cuentas anuales, a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel, ¿vale? Ese es el que va a prevalecer. Del patrimonio, de la situación, de bla, 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 bla. Pero el que refleje mejor la imagen fiel de esas cuentas va a ser el que prevalezca en caso de conflicto entre los dos. Y si la aplicación de estos principios contables no es suficiente para mostrar esa imagen fiel, pues simplemente lo que se hará es que se suministrará en la memoria. La memoria es un desglose que hay de todas las cuentas, los detalles, digamos, pues se detalla en las memorias toda la información complementaria que se precise para alcanzar el objetivo de proporcionar una imagen fiel. Y bueno, si por aplicar un principio vamos a conseguir que no se muestre una imagen fiel, pues directamente no se aplicará, se considerará improcedente la aplicación de ese principio. Y bueno, con esta última página vamos a terminar. La información que suministremos con esa contabilidad del sector público estatal va a estar dirigida a los órganos de dirección y de gestión, a los de representación política y a los del control externo e interno, ¿vale? Y este concepto sí que lo quiero que tengáis claro. El control externo lo hace el Tribunal de Cuentas, que aquí tenéis 3 artículos que lo desarrollan, y el control interno corresponde a la IGAE. Aquí también tenéis varios artículos que lo desarrollan. Yo me quedaría en un principio solamente con esto, con que el control interno la IGAE y el control externo el Tribunal de Cuentas, porque bueno, ahí viene ya en todos esos artículos mucho más desarrollado todo, pero creo que sería profundizar demasiado y no nos interesa, ¿vale? Pues nada, aquí acabamos con la Ley General Presupuestaria y sus artículos más importantes para nuestra oposición.